Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 6, vamos a estar compartiendo. Basta a cada día su propio mal, basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34, Mateo 6, 34, dice así. Mateo 6, 34. Me acabo de pegar un susto porque estaba en Mateo 5, 34 y no lo reconocía. Entonces dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, Jesucristo, hablando con los que le escuchaban, había advertido y él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros vivimos en un mundo caído. Dios le dijo a Adán que por causa de su pecado la tierra iba a producir espinos y cardos. Déjeme para quitarle aquí el volumen un momentito, para que no nos vaya a seguir estorbando. Discúlpeme. Entonces, Dios le había dicho a Adán: por causa de tu pecado, una de las consecuencias de tu pecado es que este mundo va a producirte espinos y cardos. Sufrimos porque vivimos en un mundo que ha sido maldito por el pecado. La maldición cayó en este mundo por causa del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte. También sufrimos por los desaciertos de otras personas, porque otras personas toman decisiones incorrectas basándose en sus emociones, basándose en su propio pecado, y nos hacen sufrir. Se hacen sufrir a ellos y nos hacen sufrir a nosotros también. Nosotros también sufrimos por los desaciertos nuestros. Muchas veces nosotros sufrimos por las decisiones que nosotros tomamos. También sufrimos por las pruebas. La prueba tiene la intención de aplicar un tipo de sufrimiento, un tipo de maltrato, un momento difícil para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero también sufrimos por el castigo de Dios. La Biblia dice que el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Este quinto punto es únicamente para los hijos de Dios. Una persona no creyente no es castigada por Dios, es únicamente los hijos de Dios, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Muy bien, vamos a atender entonces el contexto, empezar viendo el contexto en Mateo capítulo 25, capítulo 6, versículo 25 en adelante, para tener una idea de qué es lo que estaba pasando acá. Dice así, Mateo 6, 25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo soy bajito. No me gustaría necesariamente que se me añadiera un codo, pero un par de pulgaditas, unos 5, 6, 8 centímetros más, no me caería mal. Creo que mis hijas estarían de acuerdo también. No, a Daphne. Sí, siempre y cuando yo lo estuviera más, porque no me gustaría que fuera tampoco demasiado más alta que yo. Pero dice, por más que se afane, ¿quién va a poder añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cómo? Y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
porque los gentiles, o sea, los no creyentes, las personas que no conocen del Señor, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, entonces empecemos con la frase aquí, no nos afanemos. No nos afanemos. La palabra afanarse significa preocuparse desmedidamente. Entonces, preocuparnos es normal, es saludable, porque tampoco podemos tener una actitud tan liviana de que tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el carro, tengo que comprar comida, no tengo dinero y no me preocupa absolutamente nada. No estamos hablando de no preocuparnos absolutamente de nada, estamos hablando de no afanarnos, no preocuparnos desmedidamente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la comida, que es lo que habló Jesucristo. La comida es uno de los medios que permite que nuestro metabolismo continúe funcionando apropiadamente. Mi hija Mindy transmitió un pequeño posteo ahí en su muro, pegó en su muro una pequeña enseñanza acerca de la importancia de la comida. Alguien se enojó por otra cosa que no tenía nada que ver, pero hay un anuncio que estuvieron dando acá en Estados que iba caminando una persona y tenía forma de dona. Otro tenía forma de helado y otro tenía forma de un dulce. Y lo que decía es, nosotros somos lo que comemos. Esto sucede espiritualmente, hablando, si nos alimentamos de la palabra de Dios. Vamos a tener nuestro contenido, nuestro metabolismo espiritual, la palabra de Dios, pero también físicamente. Entonces, Jesucristo estaba hablando acerca de la comida. No es solamente comer por comer. Es comer para que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo funcione. Recuerden que nuestro cuerpo, además de ser nuestro cuerpo, nosotros los que somos hijos de Dios, nuestro cuerpo es, además de ser nuestro cuerpo, es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces somos administradores de este templo del Espíritu Santo y es importante ver lo que nosotros metemos dentro de este cuerpo del Espíritu Santo. Samantha y Mindy hicieron donas ayer, donas caseras. Quedaron bastante buenas, pero ¿cuántas hicieron? Como 30. Algo así, como unas 30. ¿Se imaginan qué hubiera pasado en los próximos días si nosotros 5 nos hubiéramos comido esas 30 donas? Seríamos donas caminantes porque seríamos lo que estamos comiendo. Entonces mi esposa le regaló a varios de los vecinos. Lástima que ustedes no estuvieron por acá, les hubiéramos regalado también. Pero la comida es importante y es importante que nosotros veamos qué es lo que estamos comiendo porque estamos introduciendo en el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que lo administremos diferentes tipos de comidas y ojalá que seamos sabios con aquello que introducimos en él. También es apropiado que nosotros observemos qué es lo que comemos, pues somos templo del Espíritu Santo. En cierta manera, nuestro cuerpo es lo que nosotros comemos y recordemos que Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque una vez que nuestro cuerpo ha sacado lo que necesita de la comida, o algunas veces ya lo que no necesita, porque eso se convierte en grasa, el resto termina en la letrina. Así lo dijo Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado también con el pecado de la gula. Es un pecado del que casi no se habla. Es el pecado de comer excesivamente.
Hace muchos años me decía mi suegro, el hermano Dani, que cómo era posible que se hayan inventado los buffets, donde se paga una vez y se come todo lo que quiera. Y dice, esto es fatal para personas como yo, me decía él, y muchas otras personas que comen. Recién nos habíamos pasado para acá, yo tenía una mala costumbre, ahora lo reconozco como mala costumbre, ya la cambié porque me doy cuenta de que no es correcto, pero también la cambié porque ya mi cuerpo no es el mismo que era hace 20 años, pero cuando íbamos a comer a un buffet, yo comía hasta que ya no me cabía ni un granito más de arroz, pero duraba un día y medio donde literalmente no comía porque estaba rumiando. No digo que esto sea correcto, no. Es pecado, es incorrecto, es gula, ya lo corregí. Pero la gula entonces es comer demasiado al punto de que estamos dañando nuestro cuerpo. Entonces Jesucristo estaba hablando de la comida. También Jesucristo habló del vestido. Nuestra vestimenta tiene la intención principal de cubrirnos de las inclemencias del tiempo. La vestimenta tiene la intención de cubrirnos del ambiente. Muchas veces vemos a nuestra comunidad hispana que muchos de ellos trabajan en construcción, trabajan en jardinería y uno los ve trabajando en el verano, que es precisamente donde el periodo donde más se da la construcción y más se da la jardinería, con manga larga y se suben el cuello y se ponen unos sombreros grandes porque no quieren quemarse. Es comprensible. Pero nuestra vestimenta tiene entonces la intención de cubrirnos de la inclemencia del ambiente. También, obviamente, nuestra vestimenta tiene la intención de cubrir nuestra desnudez. Todos los que ya somos papás, que hemos tenido hijos o que tienen hijos pequeños, podemos recordar o ver la inocencia de ellos. ¿Cómo pueden salir después del baño a la sala donde hay visitas? Totalmente, ya terminé, vienen mojados y uno tiene que levantarse rápidamente a buscar la toalla. Sí, vámonos, gracias que ya me avisaste que ya terminaste. Pero ellos es pura inocencia. Pero ya nosotros, conforme vamos creciendo, también es importante que comprendamos que el vestido está diseñado para cubrir nuestra desnudez. La vestimenta puede ser también utilizada para provocar el deseo de mirar esa desnudez. La Biblia nos insta a que nosotros debemos de vestirnos decorosamente, que nosotros debemos de cubrir nuestro cuerpo de una manera decorosa. Yo quiero que pensemos en esto. Si nosotros nos vestimos para la playa, para el trabajo, para un paseo, y de un pronto a otro alguien tomara una fotografía y nosotros saliéramos por allá y resulta que tal vez sin saberlo tuviéramos amigos en común y alguien dijera, uy, mira cómo se está vistiendo el pastor, cómo se está vistiendo su familia, cómo se está vistiendo la congregación. Podrían en cualquier momento de nuestras vidas reconocer que somos cristianos por la manera en que nos vestimos. Y aquí no estoy hablando de... Hace unos años estábamos oyendo a un predicador. Es un buen predicador, pero es un poquito extremista. Para él, el pastor tiene que andar todo el tiempo con corbata y con saco. Y si utilizamos las camisas polo, dice, es que este predicador tiene el complejo de Tiger Woods. No, yo no estoy hablando del legalismo, de llegar y decir que tenemos que andar todo el tiempo, las mujeres en vestido y en tacón alto y bien maquilladas, y los hombres siempre con corbata y con saco. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la decencia. Me dice mi hermano que a mí allá en Costa Rica me conocen como el pastor de las guayaberas, porque tengo ya como 35 años de estar detrás de un púlpito, principalmente con guayaberas, porque estudio mucho. Pero
La guayabera es decente. Y la guayabera no disminuye ni incrementa el poder de Dios en la predicación. Lo que está en mi corazón, eso sí lo va a aumentar o lo va a disminuir, pero no mi vestimenta, siempre y cuando mi vestimenta sea decente. Entonces, Jesucristo estaba hablando de la comida, estaba hablando del vestido. El vestido también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos al exterior de nuestras casas, lo primero que ve un vecino a lo lejos va a ser la forma en que nosotros estamos vestidos. Si es decente, si es indecente, si es llamativo, si no es llamativo, va a notar si vamos de negro y estamos allí con un velo. ¿Qué pasó? Hubo una muerte. ¿Por qué? Porque el vestido va a indicar. O si vamos con una camisa toda floreada y nos ponemos uno de esos collares de flores, van a ir a Hawái. ¿Por qué? Porque el vestido indica parte de lo que somos. Entonces, es importante nuestro vestido. No solamente vestirnos, sino qué es lo que estamos vistiendo. ¿Por qué? Porque estamos vistiendo el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado como administradores. También podemos hablar de la vivienda. En cuanto a la vivienda, la Biblia nos habla de una vivienda temporal. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Jesucristo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del Padre o del Hijo de Dios? La expresión habitar entre nosotros en el griego literalmente significa Jesucristo puso su tienda. Estaba recordando con mi esposa, no recuerdo si lo compartí con las chiquillas, pero que en un par de ocasiones, no muy a menudo, no sé por qué no lo hicimos más a menudo, pero en un par de ocasiones nosotros teníamos una tienda y yo fui a dormir con mis hijas en la tienda. Era en la parte de atrás de la casa y teníamos una lamparita y ahí la guindábamos y contábamos cuentos y algunas veces un poquito de temor, ¿verdad? De misterio. Mi esposa nunca se quiso quedar. Pero esa era la tienda, era temporal. Después de un par de noches, no, ya saben que vamos a quitarla y nos vamos a dormir en nuestras camitas y tal vez más adelante lo volvemos a hacer. Pero esa es la tienda. La Biblia entonces dice que en cuanto a las moradas, nosotros estamos ahorita en una tienda. Este cuerpo no es nuestra morada permanente. Esta es nuestra tienda. Esta es nuestra tienda. Entonces, esta es la vivienda. Pero Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es interesante ver que en muchos de nuestros signos habla mansión gloriosa. ¿Saben por qué se habla de mansión gloriosa y no de morada gloriosa? Porque es un himno que fue escrito originalmente en inglés. Y en inglés la Biblia dice que Jesucristo anda preparando mansiones. Pero realmente no son mansiones. Son moradas. La idea es una casa permanente. Una casa permanente. Este mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Y Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas permanentes. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Una vez que lo haya preparado, vendré otra vez, que es lo que dice en 1 Tesalonicenses cuando dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos llamará. Y estaremos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre con Él. ¿En dónde? En estas moradas permanentes. Esta morada temporal, este tabernáculo, en un abrir y cerrar de ojos, se transformará.
se transformará, sufrirá una metamorfosis y se convertirá de ser una tienda a ser una casa permanente. También habla del trabajo. En cuanto al trabajo, hay dos pasajes que quisiera que recordáramos. Uno se encuentra en el libro de Santiago. No vamos a buscarlo, pero en el libro de Santiago dice: mañana iremos y traficaremos y nos quedaremos allá por un año y ganaremos dinero. El trabajo temporal es importante. ¿Por qué? Porque el trabajo temporal, el trabajo terrenal, es el medio principal por el cual nosotros podemos pagar nuestras necesidades. A través de nuestro trabajo podemos pagar nuestra morada terrenal. A través de nuestro trabajo podemos pagar nuestra comida terrenal. A través de nuestro trabajo podemos pagar nuestra vestimenta terrenal. Entonces, el trabajo es importante. Lo que Santiago estaba diciendo es: más bien debierais decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si es su santa voluntad, haremos esto y haremos aquello, colocándolo en las manos del Señor. Pero también en cuanto al trabajo, me recuerda mucho lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra negocios es ¿qué? Precisamente ese trabajo. En el trabajo de mi Padre. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a balancear. Tenemos que aprender a balancear nuestro trabajo. Tenemos que aprender a decir, sí, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, que no coma. Pero tampoco podemos dedicarle tanto tiempo a nuestro trabajo que no le dediquemos tiempo, que no haya tiempo para los negocios de nuestro Padre. Educación. La educación desde el punto de vista de cortesía y buenos modales. Sí, señor. No, señora. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pase usted. Abrirle la puerta a las damas. Todo eso se aprende en el hogar. O por lo menos se debería de aprender en el hogar. ¿Enseñado por quién? Principalmente por papá y por mamá. Principalmente por papá y por mamá. La educación desde el punto de vista de un diploma. Uno de mis contactos en Facebook comentó de que la educación universitaria solamente sirve para enseñarnos cómo aprender. Entonces yo le puse por ahí un comentario de que no era solamente para eso. Eso es una de las cosas que nos ayuda. Entre más estudiemos, más aprendemos cómo aprender. Pero también la educación, el tener un diploma, nos ayuda a poder ejercer un trabajo. Porque puede que yo sepa cómo dibujar planos. Pero si no tengo un diploma que me autorice a dibujarlos, puede que mis planos dibujados queden mejor que una persona con diploma. Pero aunque mis planos sean mejores, no son aprobados porque necesito un diploma. Puede que yo sepa mucho de derecho y que conozca las leyes al dedillo, pero si no tengo un diploma que diga que soy abogado, no puedo dar consejos legales. Lo mismo pasa, mi esposa y yo hacemos traducciones en las escuelas. Hasta hace unos años no nos pedían ningún tipo de certificado. Ahora nos pidieron un certificado que dice que podemos hacerlo. Desde el momento en que recibimos el certificado, anteriormente, ¿cuánto incrementó nuestro conocimiento? Realmente no mucho. Pero necesitamos un documento que dijera: pueden hacerlo. Entonces la educación es importante.
La educación es importante para conseguir un buen trabajo y poder progresar y poder tener dinero para poder tener comida, para poder tener vestido, para poder tener vivienda, para poder tener con qué dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. También, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Para poder darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, tenemos que tener una entrada constante. Y principalmente esa entrada es a través de nuestro trabajo. La educación también sirve para poder servir a Dios de una manera más efectiva. La educación también nos ayuda a poder servir a Dios de una manera más efectiva. El ser cristiano no quiere decir que nosotros tengamos que ser incultos. El ser cristiano no quiere decir que nosotros tengamos que escribir con faltas de ortografía. El ser cristiano no quiere decir que nosotros tengamos que ser personas poco conocedoras o poco leídas. La educación también nos permite poder servir mejor al Señor, siempre y cuando esta educación no se nos suba a la cabeza y pensemos que somos mejores que los demás. Hace ya cerca de un año estuvimos hablando aquí en la iglesia acerca de por qué es que nosotros no hemos nacido o no nacimos en países donde los niños nacen y mueren de desnutrición porque sus mamás no tienen leche, porque no hay comida, porque no hay trabajo, porque hay gran cantidad de drogadicción. Solamente por la misericordia de Dios, nada más por la misericordia de Dios. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Entonces, las metas que buscan los no creyentes. Jesucristo estaba diciéndonos que no nos afanáramos por estas cosas, porque estas cosas son las que buscan los gentiles, los no creyentes. Entonces, las metas que buscan muchos de los no creyentes. El hombre, dice la Biblia, el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que no tiene a Jesucristo no puede comprender las verdades de la palabra de Dios, porque para él son locura. Y dice la Biblia que tenemos que discernirnos espiritualmente. Tiene que haber una diferencia. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y seguimos viendo las cosas del mundo y las cosas espirituales de la misma manera que las ve una persona no creyente, es porque hay un problema en nosotros. Porque nosotros tenemos que ver las cosas de una manera diferente. Muchas de las personas que no tienen al Señor, su meta principal es hacer riquezas aquí en la tierra. Hace un tiempo estaba leyendo en uno de los comentarios que hacen los niños, que escriben, ¿qué te gustaría hacer en el futuro cuando seas grande? Y había uno que dijo, yo quiero ser rico. Así, punto. Yo quiero ser millonario. Muy bien, ojalá que llegue un momento en el cual se dé cuenta de la futileza de las riquezas aquí en la tierra. No con esto estoy diciendo que sea incorrecto o que sea pecado querer progresar. Si nos estamos esforzando, estamos ahorrando, estamos dándole a Dios lo que es de Dios y resulta que podemos vender nuestro carrito y comprarnos uno un poquito más nuevo, hagámoslo, no hay ningún problema. Si resulta que estamos esforzándonos y estamos trabajando y estamos ahorrando, estamos dándole a Dios lo que es de Dios y con lo que es de César podemos ahorrar y dar la prima para comprar una casita, hagámoslo. No estoy diciendo que esto sea malo, lo que estoy diciendo es que las riquezas no deben de ser la meta de un creyente. Muchos de los no creyentes no comprenden que esta tierra será destruida y que todo lo que en ella hay desaparecerá.
Muchos no comprenden que Jesucristo dijo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la polilla y el orín van a destruirlo. Tarde o temprano va a haber la posibilidad de que alguien nos robe. Recuerdo allá en Costa Rica, estábamos en el culto en la iglesia Bautista Berea en San Antonio, y regresamos del culto y se nos habían metido a la casa y nos habían robado tamaño poco de cosas. Y no vuelve a ser uno igual. Ya cada vez que salíamos estábamos con ese nerviosismo. Hasta que ya por fin nos volvimos otra vez a tranquilizar. Pero las metas no deben de ser las riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín y los ladrones pueden acabar con esto. Pero por eso es que yo tengo mi dinero en el banco. Hoy en día hay hackeadores que se pueden meter en las cuentas bancarias y transferir dineros. Hoy en día nuestro dinero no está en una bóveda secreta allí con gran seguridad. Hoy en día nuestro dinero está en virtual, en cuentas virtuales. Lo que dice el papelito que tenemos no tiene necesariamente un respaldo en oro o no tiene necesariamente un respaldo en billetes, es virtual. Nosotros tenemos X cantidad, pero es virtual. En el momento en que alguien cambie esos números, yo ya dejo de tener ese dinero, porque es virtual. Por eso es que no debemos de hacernos tesoros aquí en la tierra. Igual, por favor, no me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que permitamos que el dinero nos queme en las manos y que apenas tengamos un poquito de dinero, empecemos a gastarlo y a despilfarrarlo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que mantengamos presente de que el dinero no es todo y no es la meta. Entonces, la Biblia nos dice que debemos buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Primeramente, en cuanto a la gramática, es un adverbio. Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo. Es, por decirlo así, el adjetivo de un verbo. El adjetivo es una palabra que modifica, que cambia, que explica, que describe a un sustantivo. Sustantivos son palabras, cosas, personas o animales, o lugares, ideas. Entonces, el adverbio es una palabra que modifica a un verbo. Entonces dice, mas buscad primeramente. El verbo es buscar. El verbo es buscar. Su adverbio es primeramente. En otras palabras, que la prioridad sea buscar, ¿qué? Primeramente las cosas de Dios. Ahora, hay otro adverbio que es únicamente. La Biblia no dice que debemos buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo tendréis aflicción. Por esa razón, hermanos, tenemos que buscar primeramente, no únicamente, primeramente el reino de Dios. Buscar no es buscar a lo loco. No es empezar a ver a donde, sí, ya lo busqué, pero no lo encuentro. Buscar es desarrollar un método efectivo de tal manera que podamos a través de una metodología poner en práctica esto. ¿Cómo voy a buscar y cómo voy a seguir y cómo voy a implementar en mi vida primeramente las cosas de Dios? Y puede que lo que me sirva a mí no le sirva necesariamente a ustedes.
Pero puede que algunas de las cosas que sí me sirven a mí, les puedan servir a ustedes. A principio de año, yo propuse aquí a la iglesia un método y voy a proponérselos a ustedes. Tal vez les sirva, tal vez no les sirva. Tal vez tengan un método mejor, pero les propuse a nuestros hermanos aquí en la iglesia un método. Un día, un capítulo y una enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Era un método que nos ayudara a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el secreto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? La palabra de Dios. Estudiar, leer, comprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es la que nos da ese alimento espiritual, la que nos da los patrones que debemos de seguir para poder alimentar nuestra vida espiritual. Entonces, debemos de buscar primeramente las cosas de Dios. Entonces, un día, nosotros no sabemos si mañana vamos a amanecer, pero tuvimos el día de hoy. Entonces, en este día voy a leer al menos un capítulo. Entonces, en eso consiste la campaña. Un día, un capítulo. Un día, un capítulo. Y no solamente voy a leer y mientras estoy leyendo voy a estar pensando en que voy a ir a la compra o voy a ir a jugar después o en el trabajo tengo que hacer esto. No, voy a estar pensando en lo que Dios me quiere decir. Entonces voy a apuntar un par de pensamientos de este capítulo que leí. Mañana voy a leer otro capítulo. Voy a pensar en lo que estoy leyendo y voy a apuntar unos cuantos pensamientos de esto otro que estoy leyendo. Entonces, las metas de buscar primeramente el reino de Dios. Prioridades, tenemos que establecer prioridades. En el mundo del cristianismo, los que queremos vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, tenemos que tener una serie de prioridades. Primero, Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Esa debe ser nuestra meta. No siempre lo logramos, pero esta debe ser nuestra meta. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Segunda meta. Tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que trabajar por nuestra familia. No solamente proveerles comida, no solamente proveerles ropa, no solamente proveerles vestido, no solamente proveerles un techo, no solamente proveerles educación, tenemos que proveerles espiritualmente también. Tercero, la iglesia. Un lugar en donde podamos instruir a nuestros hijos, donde podamos instruirnos a nosotros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuarto, trabajo. Quinto, familiares. Sexto, no sé, vacaciones o algún hobby, en fin. Pero esas son las prioridades principales de acuerdo con la palabra de Dios. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que establecer estas prioridades bien claramente. Nuestra vida terrenal y material deben de ser una herramienta para alcanzar nuestras metas espirituales. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, yo tengo metas materiales y tengo metas terrenales. Estas metas deben de ser herramientas para alcanzar nuestras metas espirituales. La riqueza en sí no debe ser nuestra meta. Tener una casa grande y bonita en sí no debe ser nuestra meta. Tener un carro último modelo con todos las extras, esa no debe ser nuestra meta.
las cosas materiales y terrenales deben de ser herramientas para poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice entonces primeramente y no únicamente. No podemos tener un enfoque tan espiritual en nuestra vida que no sirvamos para nada terrenalmente. Repito. No debemos de espiritualizar las cosas a un punto tan grande que perdamos toda utilidad, toda función aquí en la tierra. Entonces es importante que tengamos un balance entre el que no trabaja, que no coma, y la labor de nuestro Padre. Para poder hacer la labor de nuestro Padre, tenemos que hacer la labor terrenal. Pero la labor terrenal no es automáticamente que estamos haciendo la labor de nuestro Padre. No obstante, tampoco debemos de dedicar todas nuestras energías y esfuerzos a estas metas terrenales, pues un día todo esto desaparecerá. Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, estuvimos participando en una conferencia de matrimonios anoche de forma virtual con unos hermanos allá en Costa Rica y estábamos hablando bueno, esto nos ayudó a recordar, recién casados, 30 años de casados tenemos, la primera casa en que vivimos. Era una casita que nunca fue terminada, no tenía el forro interno, no tenía cielo raso. En un par de ocasiones estábamos durmiendo y nos cayeron lagartijas, los famosos geckos, y qué susto. Bueno, yo prefiero un gecko que una cucaracha o una araña, pero le dije al dueño de la casa, porque él tenía la tablilla para el cielo raso, que si me daba permiso de pegarla. Entonces me dijo que sí. Yo estaba esperando que me rebajara un poquito del alquiler por hacer el trabajo. No lo hizo, pero por lo menos terminamos el cuarto. Pero después me dice, si quiere, yo consigo la tablilla y puede hacer el resto de la casa. No señor. ¿Por qué? Porque es una casa de alquiler. ¿Qué beneficio iba a recibir yo si arreglaba la casa de alquiler y le ponía la tablilla y le ponía el forro y la pintaba? Nada. A no ser que me diera un descuento del alquiler, que me diera unos cuantos meses por el trabajo. Pero si no, invertir en una casa de alquiler es tirar el dinero. Porque el que recibe el beneficio es el dueño de la casa. Hermanos, nosotros estamos viviendo en esta morada, como estábamos viendo al principio. Esta morada es temporal. Pero tenemos que cuidar esta morada, aunque sea temporal. Tenemos que cuidarla, tenemos que vestirla, tenemos que alimentarla, tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque esta morada con todo y todo es templo del Espíritu Santo. Pero no podemos invertir toda nuestra energía en este mundo, porque tenemos una morada en los cielos. Tenemos una morada en los cielos. Y tenemos que invertir mayormente lo que podamos de nuestra energía, de nuestro poder, en esta morada permanente en los cielos. Jesucristo nos dijo que nos hiciéramos tesoros en los cielos y nos dijo que seamos ricos para con el Padre. Hagámonos tesoros en los cielos y tengamos riquezas con el Padre en el cielo. El versículo 34, que todo esto era para llegar aquí al versículo 34. Así que, para los que se están conectando recientemente, estamos en Mateo capítulo 6 y vamos a empezar a leer entonces el versículo 34. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, el día de mañana traerá su propio afán. Hoy es el mañana de ayer. Hoy
es el mañana de ayer. Mañana será el hoy de hoy. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros preocuparnos desmedidamente hoy por lo que vamos a hacer mañana? Hay que hacer planes, claro que sí. Si el Señor permite, mañana iremos y haremos y traficaremos y que nos quedaremos allí por un año. Sí, hay que hacer planes, pero es si el Señor quiere. Pero no nos afanemos, no nos preocupemos desmedidamente por el mañana. ¿Por qué? Porque el mañana traerá su propio afán. El afán que tuvimos ayer en nada facilitó nuestro hoy. De hecho, el afán es preocuparnos desmedidamente. Algunas veces cuando tenemos algún examen muy fuerte. Hace muchos años yo fui intérprete judicial y en algunas ocasiones estábamos ya en la sala de espera. Y estaba hablando con algunos de los hispanos. Siempre mi intención pues era testificar a algunos de los hispanos a los que yo no les iba a traducir. Yo no podía hablar con las personas a las que les iba a traducir porque podía crear un conflicto ahí de intereses. Pero yo procuraba hablar con otras personas. Y las personas me decían, ay sí, tengo 3 días en que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque tenía esta cita con el juez. Tenía esta cita en el juzgado. El afán. Algunas veces es algo que es difícil de controlar. Pero otras veces nos afanamos porque queremos. Porque nos gusta preocuparnos. Hoy es el mañana de ayer. Y el afán que tuvimos ayer no ayudó mucho, no facilitó mucho nuestro hoy. Preocuparnos desmedidamente hoy por lo que posiblemente acontecerá no ayudará en nada la situación de mañana. Preocuparnos desmedidamente hoy. Hacer planes es diferente, sí, hagamos planes. Pero preocuparnos desmedidamente porque mañana va a pasar esto y mañana va a pasar lo otro, no nos preocupemos desmedidamente porque no nos va a ayudar. Preocuparnos desmedidamente hoy más bien afectará irremediablemente nuestra forma de actuar hoy. Si hoy nos preocupamos desmedidamente, esta preocupación desmedida nos va a afectar la forma en que actuamos hoy, pero también va posiblemente que afectar nuestra respuesta de mañana. Preocuparnos desmedidamente hoy hará que estemos desenfocados hoy y que estemos desenfocados mañana. Preocuparnos desmedidamente hoy hará que alteremos nuestras prioridades hoy y por ende afectará lo que nosotros hacemos mañana y cómo actuamos mañana. Preocuparnos desmedidamente hoy hará que cometamos más errores innecesarios hoy. Y si hoy cometemos errores innecesarios, muy posiblemente que estos errores van a afectarnos mañana. Y vamos a tener que sufrir las consecuencias de los errores de hoy mañana. Preocuparnos desmedidamente hoy hará que tengamos una mayor tendencia al enojo hoy. Y también esto nos afectará mañana y mientras estemos preocupándonos desmedidamente. Y preocuparnos desmedidamente hoy hará que desordenemos nuestras prioridades. Hará que si sabemos de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, hoy hará que quizás no lo hagamos. Como conclusión, bástale
a cada día su propio problema. Es básicamente lo que Jesucristo estaba diciéndole. Hoy preocupémonos por poner a Dios en primer lugar. Hoy preocupémonos por la comida de hoy. Hoy por el vestido de hoy, pero no nos afanemos. Aprendamos a confiar en Dios. Sigamos buscando no únicamente el reino de Dios, sigamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después confiemos en que Dios proveerá el resto de las cosas, añadirá. La palabra añadir es una palabra interesante. Sumará. ¿A qué va a sumarlo? A buscar primeramente el reino de Dios. Dios va a sumar, Dios va a agregar todas estas cosas. ¿Qué? La comida, el vestido, la vivienda, la educación, nuestras necesidades básicas. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, en el